a Cali, a la orilla del río Lili. Ah, qué interesante eso, claro, eso. Entonces, o sea que originalmente sí, eso es una coincidencia. Jorge Orlando Melo es el que yo leí que citaba eso correctamente, que se desplazó a donde está ahora, al Valle del Lili. Sí. Bueno, Héctor, ahí acabas de leer de que ya le dan a Roldanillo el nombre de villa, ¿no? Sí. Es que eso de pasaban a ser estancia, luego aldea, luego villa, bueno, todos estos nombres iban como cambiando, cierto que no fue como muy ordenado esto de la corona española en la organización, ¿no? De ahí viene tanto nombre, ¿no? Ustedes dicen que recién fundado se incendiaron los pueblos, mataron a los indios, aquí dice, bueno, cuidado, aquí en el segundo, su monografía, en 1600, los vecinos de Buga, los pijados cayeron sobre el Roldanillo, recién fundado, incendiaron los pueblos, mataron y las víctimas y las mujeres se las llevaron algunas. Relata aquí. Sí, Héctor, muy bien. Esa fuente que ahí dice Luis Antonio Cuellar, que esa fuente en que él se basa es Rufino Gutiérrez, ¿no? Sí, Rufino Gutiérrez. El historiador de la Academia Nacional que recorrió Colombia e hizo varias monografías, entre ellas la de Roldanillo, y él sostiene allí que fue fundado prácticamente por vecinos de Buga en 1600, o sea, él ignora esa fecha de 1576. Y lo del ataque de los pijados también lo cuenta Rufino Gutiérrez, ¿no? Que atacaron y quemaron pues la aldea e inclusive se robaron unas mujeres, dice allí. Sí. Mire otra cosa interesante, cómo fue la resistencia indígena, ¿no? Y los pijados, por algo los exterminaron los españoles, ¿no? Porque eso fue un exterminio, ¿no? El Gorrón fue como más que sumiso, más... pues más que... eran más pacíficos. Era más pacífico porque pues, ellos ya tenían sus cultivos y su pesca porque construyeron un estero. Y en ese estero, cuando el Cauca bajaba, todo el pescado quedaba estancado ahí y ellos era su alimentación. ¿Ves? Por eso había muchas lagunas porque desangraban, bajaban allá. Esa es la pesca que había, entonces había abundancia. En las otras partes no había abundancia. Cuando Toro fundaron, pues Toro, en el año de 1552, pues en realidad fundaron a Toro allá, pues después para ellos alimentarse venían acá porque Roldanillo ya tiene estancia, ya tenían su establecimiento de plátano, de yuca, todo lo que le producían la agricultura. Ajá, eran muy fértiles, ¿no? Sí. Los terrenos, además porque como las crecidas del río dejaban esas tierras abonadas, ¿no? Sí. Y quedaban los esteros que tú dices donde abundaba el pescado. ¿El pescado qué es que le llaman? El gorrón. Que sería el barbudo que dicen o cuál, o agre o cuál. Aquí dice otra parte que relata aquí. La verdad es que Roldanillo fue fundado con indios gorrones del pueblo pescado, quien fuera reservado a la Real Corona. Por eso es que Carmen Romo le dice que era lugar de indios y hato de la corona, ¿no? Sí, hato de la corona. Eso. Ve, Héctor, y entonces de lo que nos ibas a decir de tu papá que te contaba, a ver, también de esas épocas pasadas, ¿qué nos querés compartir? En esas épocas mi papá contaba... Perdón, ¿me recordás el nombre de tu papá? Mi papá Mateo Potes. Y la familia de mi papá llegaron aquí en los años 1700 y pico, y toda esa gente, ya había gente venían de Toro, porque pues ha bajado toda la población en esa época, y fueron más pobladores, y fueron conquistando. Entonces aquí llegaron tres de apellido Potes, uno se fue para Tuluá, otro se quedó aquí, y el otro se perdió. Y mi abuelo era casado con una familia Colonia. Él se llamaba Mateo Potes Rendón, en español. Ajá. ¿Y la esposa? La esposa se había casado Colonia. Después de esa sucesión se casaron los Potes García.
Potes García. Había familia Potes Valderrama, había familia Potes Lozanos que eran de Tubá, y Potes Martínez de Toro. Venga. Piedradita. Piedradita. Venga, Héctor, cuéntenos cómo fue la relación de su abuelo, fue cuando en la época ya adentrándonos pues a la época 18. Republicana, eso, cuando ya sería que comienzos del siglo XIX, cuando Tomás Cipriano de Mosquera tuvo proyectos vinculados con Roldanillo. Llegó el general Mosquera a Roldanillo en el año de 1854 para fundar y hacer un trazado de Roldanillo a Buenaventura por la margen izquierda y reunió una junta aquí, acomodadores de esa época. A cada uno le pidió como una cuota para constituir la sociedad. Llamar la moneda, Patacones reales. Patacón real, con esa, y mi abuelo era el recaudador. ¿Cómo llamaba el abuelo, perdón? Mi abuelo llamaba Mateo Potes García. El hermano también se llamaba Chepe Potes García, Manuel Aldana, un señor Villafañe, unos señores de Cartago, otros señores de La Unión, otros señores Benítez de Bolívar, y así sucesivamente muchos que eran los grandes acomodadores de esa época aportaban eso. Entonces se constituyó, usted tiene una copia del acta de constitución de esa, era una sociedad para el Camino de Ruedas, ¿no? Camino de Ruedas, sí. Yo tengo una acta que me la sacaron y los planos, una señora pues lo tiene por allá y no me los quieren devolver porque pues lo dieron a un amigo y fueron diseñados por un francés. Héctor, en el libro de don Luis Antonio, del cual tienes una parte copiada allí a la mano, él cuenta de que ese camino hacia el Chocó se hizo un trazado, ¿no? Espíritu Santo Potes es pariente tuyo, entiendo que él fue el ingeniero que hizo ese trazado para esa vía. No, aquí no hay trazado, aquí por aquí dice la bolsa de Mulaló, pero le da Costa, Guayabal, sitio, Orlanillo Zarzal, Corponero Fernández. Héctor, confiando en lo que usted me había comentado anteriormente, ese trazado de esa vía, de esa carretera, por la depresión de la llamada, aquí ya de la llanada, ¿no? Por Primavera, en Bolívar, Luis Cuéllar cuenta que ese trazado obedeció pues a que hubo una ley de la República para abrir esa vía hacia el Chocó, sí. Pero lo que tú nos cuentas de la sociedad que constituyó Tomás Cipriano de Mosquera y de la cual fue parte tu abuelo o bisabuelo. Sí, mi bisabuelo fue el socio de la acta y lo nombramos como recaudador para destinarlo, esa plata que recortaban para llevarlo a un señor Miguel Borrero a Cali. En esa época pues pertenecía Roldanillo a Popayán. Ah, claro, como era el estado del Cauca, ¿no? Estado soberano del Cauca, ¿no? Soberano de Cauca. Entonces, claro, Popayán era la capital, ¿no? Claro. Cuando eso Roldanillo era cantón también, algo así, cantón. Llegó, dice ahí muy claramente, llego a la villa del cantón de la villa de Roldanillo. Pero pues él viene porque me imagino yo, Eustaquio Palacio fue el que defendió a los jesuitas cuando él los expropió de Cali. Puede que en realidad recuperó todos los bienes porque los jesuitas fueron expulsados. Ajá. Oiga, muy bien que cites a Eustaquio Palacios para ilustrar también
a mucha parte de la comunidad que de pronto se les ha limitado transmitir la idea de Eustaquio Palacios como el novelista, ¿no? El autor de la novela de la Feria Real y el periodista que sacó su periódico El Ferrocarril a fines del siglo XIX, pero ignoran la parte de jurista, ya que dijiste que él defendió, entonces les ayudó a los jesuitas a recuperar los bienes después de su expulsión. Oiga, y que también defendió a nada menos que a Jorge Isaac, ¿no? Que fue tan perseguido en Cali, ¿no? Él fue el abogado que lo defendió, ¿no? Yo sí, por unos bienes pues que él no podía recuperar y su tierra fue embargada. Y es que como que alguien me contaba que le dio trabajo conseguir abogado y mire, el ilustre escritor y gramático Eustaquio Palacios era abogado también y tuvo en bien defenderlo. Escritor y novelista y escribió varios poemas. Poemas también, ¿no? El famoso Esneda, ¿no? Con el que ganó el premio. Ganó el premio de Esneda sobre ese personaje que vio muerto y da una imagen en que él relata y en realidad ve ese niño muerto. Sí, es verdad, ahí está, relata sobre él. Y tuvo una de las primeras imprentas que hubo en Cali, ¿no? Oiga, ese señor era una figura de altísima importancia para el Cauca, ¿no? Que llamaban ese tiempo, que no existía el Valle del Cauca todavía. Entonces escribió la Feria Real, del último aferes que tuvo Cali, la colonia española, don Antonio Caicedo y Tenorio. Y relata personajes como Daniel, Negra María, que es el personaje que lleva y trae. Y también relata sobre las costumbres de Cali, porque el que se iba a casar tenía que ser un alférez. Era un hijo de un alférez con una hija de un alférez y tenía que presentar también la renta, cómo iba a sostener esa persona. Ah, qué interesante la literatura, por eso el gran valor de ese arte, que no solo refleja pues los valores literarios, sino también que es como es género de novela histórica, también sirve para ilustrar cómo eran las costumbres, las tradiciones, la economía, todo, ¿no? Y Eustaquio Palacios era un gran cronista, ¿no? Gran cronista, sí. Porque pues él fue una persona que fue elogiada en Cali en su época, entre una sociedad pues bastante radical, descendiente de los criollos. Los españoles en realidad dominaban esa colonia. Ajá. Oiga, y ese relato que hace en su periódico El Ferrocarril, cuando él se embarca en Puerto Simons, que era el puerto de Cali, aguas abajo por el río Cauca y como día y medio, ¿no? Hasta llegar a Puerto González, allí en Tierra Blanca, que casualmente ese Puerto González casi no lo nombran y él rescata ese nombre, ¿no? Sí, claro, porque pues él vivía en asentamiento indígena y había en asentamiento de ciudadanos que azotaron en esa época, y el puerto para desembarcar esa era la entrada. Ahí llegó también Marcos Vidal Suárez, ¿no? En los años 20, ¿no? En ese puerto de Tierra Blanca. En los años 23. Pero antes de eso, el doctor Arboleda narra del Cauca sobre un recorrido que hace el doctor historiador de Popayán, que relata sobre un periodo que fue fundado el Correo de las Aldeas. En el año de 1883 funcionaba el periódico. ¿El Correo de las Aldeas? El Correo de las Aldeas, sí. ¿Ese era Gustavo Arboleda, el que escribió la historia de Cali? Claro, era el doctor Gustavo Arboleda, que sacó la historia de Cali, sacó parte del valle. Oiga, vean pues cómo es de interesante conversar con Héctor Potes, un memorista de Roldanillo, de los más ilustrados y de los que tiene un cúmulo de nociones de historia de nosotros, que mucha es de manera oral, que de pronto no se ha recogido toda.
Él, aunque se ha ayudado aquí de unas copias que tiene del libro de don Luis Antonio Cuéllar, que entre otras cosas, la última monografía publicada de Roldanillo se llama Roldanillo 2000, del año 2000, hace 21 años largos ya, ¿no? Y bueno, yo creo que de pronto esta conversación que tenemos hoy con Héctor puede servir como un preámbulo, digamos así, para hacer una recopilación así documentada, como lo está haciendo hoy Luciano, que nos ha colaborado de una manera muy especial, facilitándonos pues la logística, y nos sirve aquí de camarógrafo, y al cual le agradecemos mucho que nos haya dado esta oportunidad. Yo creo que estamos ya terminando la, digamos, entrevista, ¿no?, con Héctor. Héctor, de pronto unas palabras finales que usted quiera, por ejemplo, enviarle a la comunidad de Roldanillo, para los que les gusta conocer la historia, ¿qué les recomendaría? Puede ser. Pues, empezarle, ciudadanos de Roldanillo, tierra querida, que alegamos que todos nos informamos de literatura, de formación, de valores, más que todo de valores, a cada persona como fue antes, nuestros padres, a dar la comunicación social y intelectual, ¿ve?, de nuestra academia, del lenguaje, que hemos perdido. La juventud hoy en día no lee, no estudia, son partes que para poder leer y para formar hay que tener visión, y hay que tener la mente fresca, y hay que comunicar para que las ideas se transmiten como Platón. Muchas gracias, Héctor. Héctor Potes, y gracias a Luciano García, que nos ha también colaborado en la logística. Y entonces, bueno, por aquí esta sería como nuestra primera conversación, así que aspiramos a que de pronto otras personas se animen a participar para ir aportando y recogiendo estas memorias.